con más de 15 años de experiencia y ha colaborado como consultora para el Banco Interamericano de Desarrollo y la OEA. Adelante, por favor. Bueno, muchísimas gracias. Le agradezco profundamente a la senadora Alejandra Barrales la invitación y para mí es un honor compartir con estos ponentes y que agradezco también que a nombre de Mexicanos Primero que traigan la voz de la sociedad civil organizada, que durante estos días fue bastante potente. Ya mencionaba la diputada lo que salió la Unión Nacional de Padres de Familia a señalar durante estos días. Y bueno, yo quiero comentarles que tomé varias ideas de un texto que escribí hace algunos meses para mis hijos. Yo tengo un hijo de 4 años y una hija de 2 años y lo escribí cuando mi hijo empezó segundo de kinder porque me empecé a preguntar cuáles eran los retos que iban a enfrentar ellos dos para concluir su trayectoria educativa y también pensándolo desde una diferencia y desde una perspectiva de género. Pensar para cuál va a ser más sencillo, si para ella o para él. Y de repente nos van a sorprender las diferencias que encontré, pero bueno, les voy a contar un poco sobre esta historia. Y creo que lo que pasó durante los últimos días nos deja una lección muy importante. En educación, ninguna decisión puede estar por encima del interés superior de la niñez. Eso se hizo más que evidente y abrió una discusión que México necesita dar con mucha seriedad. ¿Cuánto tiempo efectivo de aprendizaje estamos perdiendo realmente y qué consecuencias tiene eso para la trayectoria educativa de las niñas, los niños y los adolescentes? Porque el problema de fondo sigue realmente ahí, a pesar de que se va a mantener el calendario escolar. No estamos discutiendo únicamente una modificación administrativa al calendario. Estamos hablando de tiempo efectivo de aprendizaje en un sistema educativo donde las trayectorias escolares ya son profundamente frágiles y donde millones de estudiantes abandonan la escuela antes de concluir su formación. Lo pienso, como les decía, desde una dimensión personal. Tengo 2 hijos pequeños que recientemente comenzaron su paso por el sistema educativo mexicano. Como muchas madres y padres, me pregunto qué posibilidades reales tendrán de recorrer exitosamente todos los niveles educativos obligatorios, que con la última modificación a la Constitución ya son todos, van desde inicial hasta la educación superior. Pero esa no es solamente una preocupación individual, es una pregunta que hoy debería hacerse el Estado mexicano, porque la evidencia muestra que las trayectorias educativas en México están llenas de interrupciones y exclusiones. De acuerdo con los datos que publica la propia SEP, y que antes lo hacía al final de cada ciclo escolar, ahora lo hace más o menos en octubre, 54 de cada 100 niñas y niños no accede al preescolar en la edad normativa, es decir, no están cursando tercero de kinder. A los 3 años no están ingresando a iniciar su trayectoria escolar. Incluso desde los primeros años ya aparecen desigualdades importantes en el acceso educativo. Y la peor noticia es que prácticamente 3 de cada 10 niños nunca van a pisar el preescolar. Llegan a la primaria sin haber cursado este importantísimo nivel en el que no se consolidan aprendizajes, pero se consolidan habilidades de convivencia, de interacción y que van moldeando su cerebro para que el aprendizaje fundamental se pueda dar más adelante. Y conforme avanzan los niveles educativos, las pérdidas y las salidas del sistema se van acumulando. De cada 100 estudiantes que ingresan a primaria, solamente 96 la concluyen. De esos egresados, únicamente 93 continúan la secundaria. Durante ese nivel, otros 11 estudiantes quedan fuera del sistema educativo. Y posteriormente, en la educación media superior, aquí tenemos los peores datos porque es el momento más crítico de abandono. Durante esos 3 años desertan otros 29 estudiantes. No es que no lleguen a educación media superior, se van yendo en el camino. Y finalmente, de los 39 jóvenes que logran llegar a la educación superior, solamente concluyen 28 una licenciatura. ¿Cuántos se titulan? La verdad es que no lo sabemos. Hemos buscado la cifra por todos lados y las cifras de titulación no aparecen de ninguna forma. Es decir, en México las trayectorias educativas no son lineales ni garantizadas. Son trayectorias donde poco a poco miles de estudiantes se van quedando atrás y las brechas no afectan igual a toda la población. Como les decía, hay importantes diferencias de género. En la Ciudad de México, por ejemplo, el abandono escolar en primaria es ligeramente mayor entre las niñas, con una tasa muy chiquita, pero que existe, de 0.5% frente al 0.4% en los niños. Sin embargo, en secundaria la situación cambia por completo y el abandono entre los hombres asciende a 2.4%, mientras que entre las mujeres se queda en 1.4%. Aquí empiezan a perder los hombres. La situación se vuelve todavía más preocupante en educación media superior. Ahí la tasa de abandono alcanza 17.6% entre los hombres y 12.6% entre las mujeres. Esto, de nuevo, hablando de la Ciudad de México. ¿Por qué les hablo solo de la Ciudad de México? Porque hace un par de años que la Secretaría de Educación dejó de publicar la cifra de abandono. No tenemos cifras ni de abandono ni de eficiencia terminal. No sabemos cómo se están concluyendo los niveles educativos. Y esto nos sorprende cada vez más porque toda la apuesta de política educativa que se está haciendo actualmente es
a los programas de becas, que nos dicen que reducen el abandono, pero no sabemos cuál abandono porque no tenemos la cifra. Detrás de estas cifras hay factores estructurales muy complejos: pobreza, necesidad de incorporarse tempranamente al mercado laboral, incompatibilidad entre estudio y trabajo, desigualdades de género y también rezagos académicos acumulados. Ya mencionaba las preocupantes cifras que hay de gente que no concluye los niveles escolares. De acuerdo con algunos estudios, las y los estudiantes con bajo rendimiento escolar tienen 3 veces más probabilidades de abandonar la educación media superior que quienes mantienen buenos promedios. Por eso, reducir todavía más el tiempo efectivo de aprendizaje generó esta preocupación en la sociedad. México ya opera con un calendario escolar menor al promedio internacional, mientras los países de la OCDE mantienen alrededor de 186 días efectivos de ciclo escolar. Con el adelanto que se pretendía hacer del cierre educativo en nuestro país, nos hubiéramos quedado únicamente con 157 días efectivos de clase. Y esto en el mejor de los casos, pensando en la estimación más optimista, en la que no hubo ninguna otra interrupción, en la que no se cerró la escuela por ningún motivo. Pero sabemos que esa no es la realidad de nuestro país. En nuestro país ya había interrupciones derivadas de por la violencia, por la inseguridad, por fenómenos meteorológicos externos, por paros magisteriales y por cierres recurrentes de escuelas que sufren robos o que no tienen infraestructura adecuada para recibir a sus estudiantes. Estados como Sinaloa, Guerrero, Michoacán, Jalisco, Chiapas y Zacatecas han enfrentado suspensiones constantes durante este ciclo escolar. Lo vemos todos los días en el monitoreo de noticias que realizamos en Mexicanos Primero. A ello se suman las afectaciones por el calor extremo, como ya lo mencionaban, entidades como Sonora, Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz, particularmente en planteles sin infraestructura adecuada. En estas entidades deberíamos tener acceso garantizado a electricidad y que eso pudiera servir de alguna otra manera para tener ventiladores, aires acondicionados, pero sabemos que hay más de 20,000 escuelas en nuestro país que no cuentan con el servicio de electricidad. Es decir, el problema no era solamente perder unas semanas adicionales de clase. El problema es seguir acumulando pérdidas de continuidad educativa en un sistema que ya enfrenta enormes dificultades para garantizar trayectorias completas. Y hay otro elemento que resultó profundamente preocupante para nosotros en estos días. Se evidencia nuevamente la capacidad de adaptación del sistema que recae por completo en las y los docentes. Eran los maestros y las maestras quienes tendrían que compactar contenidos, lo que tenían programado para 8 semanas, verlo únicamente en 3. Acelerar cierres académicos, reorganizar sus evaluaciones, ajustar las planeaciones que ya tenían desde el inicio del ciclo escolar y tratar de sostener aprendizajes en menos tiempo. Y esto sin acompañamiento claro de las autoridades y sin las condiciones adecuadas, como ya lo señalábamos. Y aquí vale la pena detenernos un momento. Las decisiones sobre el calendario escolar no son solamente una discusión sobre fechas, son una discusión sobre evaluación y sobre aprendizaje, como ya lo mencionaba el doctor Andere. El calendario escolar permite que las y los docentes cuenten con tiempo suficiente para realizar evaluaciones de logro de aprendizaje al ciclo escolar, las únicas evaluaciones que quedan en nuestro país, porque no tenemos evaluaciones nacionales, ya no participamos en otras evaluaciones internacionales, por lo que son fundamentales para conocer qué conocimientos, habilidades y competencias lograron alcanzar efectivamente las y los estudiantes tras un proceso de enseñanza. Cerrar de manera precipitada el ciclo no solamente afecta el tiempo para enseñar, también limita la posibilidad de evaluar adecuadamente qué aprendieron realmente las niñas, los niños y los adolescentes. Por eso, la decisión de mantener el calendario escolar debe verse también como una oportunidad para corregir algo más profundo. Todos estos problemas que se evidenciaban ayer en el discurso de inicio de la sesión de CONAEDU nos hablan de que tenemos la tendencia a tomar decisiones educativas desde el escritorio, sin escuchar suficientemente a las comunidades escolares y sin dimensionar plenamente las consecuencias pedagógicas y operativas que esas decisiones generan. No pusimos en el centro de esa decisión a las niñas y a los niños, no pusimos en el centro de esa decisión a los docentes, a las madres y a los padres de familia. México ya conoce las consecuencias de interrumpir la continuidad educativa. Parece que en 6 años no aprendimos nada. La pandemia dejó pérdidas de aprendizaje que todavía no han sido plenamente recuperadas. Nunca tuvimos un programa dedicado a la recuperación de esos aprendizajes. No existe un solo programa presupuestario, otra vez el tema del dinero, que se haya dedicado a recuperar lo que se perdió durante la pandemia, con prácticamente 2 años de escuelas cerradas. Y esto afectó especialmente a quienes ya tenían condiciones de vulnerabilidad desde antes. Por eso hoy la discusión no debería centrarse solamente en si el calendario termina unas semanas antes o después. La discusión de fondo es cuánto tiempo más
puede seguir perdiendo el sistema educativo mexicano antes de profundizar más las brechas educativas y de aumentar el abandono escolar. Porque mientras hablamos de los ajustes administrativos, de esta aparente pérdida de un mes en el que no va a pasar nada en las aulas, hay niñas y niños que intentan aprender a leer, adolescentes en riesgo de abandonar la escuela por todo lo que ya mencionaba y jóvenes tratando de sostener trayectorias educativas que cada vez son más frágiles. Cada día de aprendizaje cuenta, aprender importa. Y en un país